Paz y bien, buenas tardes. Desde hace tiempo que nos da mucho gusto saludarlos porque tenemos hoy un invitado especial que ya pues, no había aparecido en escena y hoy está aquí el Padre Jesús María Besunartea, que con él hemos tenido la oportunidad de hacer varios programas y esta ocasión pues ha venido de España unos días y precisamente viene a compartir con nosotros en este programa que él comenzó, que él le ha dado mucha vida, que es Hablando en Cristiano. Y bueno, hola Jesús Mari, ¿cómo te sienta México? Pues muy bien, estoy volviendo, yo estoy también como volver a casa. Qué bien. Volviendo a casa de nuevo, ¿no? Entonces para mí son mis vacaciones, pero mis vacaciones es hacer un poco de todo lo que pueda hacer para vivir estos días conviviendo y gozando este país y esta gente tan hermosa como son los mexicanos y mexicanas y los capuchinos de México y etcétera, ¿verdad? Gracias. Ahora que el padre estuvo fuera, me he dado cuenta que no has estado en la inactividad. Has hecho 2 libros últimamente, sí, ¿no? 2 publicaciones. Eso, pues aquí. Y que la verdad son publicaciones bastante, pues muy accesibles de leer, muy apuntadas, muy atinadas. Me gustaría que nos platicaras un poco de este libro, de cómo surgió la inquietud de escribirlo, ¿no? Pues este último acaba de publicarlo en febrero de 2018. O sea, muy reciente. ¿Sí se ve? He aquí el hombre. He aquí el hombre, Jesús de Nazaret. Okay, las palabras, he aquí el hombre, pues son las palabras de Pilatos, ¿verdad? Cuando presenta a Jesús en la pasión, ecce homo, famoso, y pues bueno, para que se ponga de manifiesto que ese hombre es un hombre, pues se llama Jesús de Nazaret, el nazareno. No es Jesucristo o no es nuestro Señor, sino Jesús de Nazaret. Es decir, la persona humana de Jesús. La inquietud, pues no sé yo desde cuándo tengo esa inquietud, pero yo creo que la tengo desde hace mucho tiempo, porque he oído tantas veces a mucha gente, muchos cristianos, que cuando los proponemos ser como Jesús, cuando les proponemos el modelo de Jesucristo, porque Jesús lo dijo, pues hagan lo que yo he hecho. Sí. Les he dado ejemplo para que hagan como yo he hecho. Y algunos cristianos que dirán, está loco, vamos a hacerlo aquí. Y entonces, no sé si a ti te ha pasado el decirle a una persona, pues mira, Jesucristo perdonó a sus enemigos, Jesucristo servía y estaba de aquí para allá y tal, y que te digan, es que Jesucristo era hijo de Dios. Pues así. O era Dios. Es decir, para Superman, pues el saltar por ahí, pues es fácil, pero yo no soy Superman, sí, sí. ¿No? Y entonces, pues eso, yo a algunas personas en confianza les he dicho, eso es una herejía. Esa frase es herética. ¿Por qué? Porque si Jesús nos dice que hagamos como él y tú le buscas la vuelta de que Jesús era hijo de Dios, tú no crees en Jesucristo. Claro, porque además la base de ese misterio, y lo señalas, aparte, la encarnación, ¿cierto? Estás negando la encarnación de Cristo. Así ¿Qué es encarnarse? Encarnarse. Sí. Se hizo hombre y crecía, es la última frase de este libro, las palabras del Evangelio, casi las últimas. Crecía en sabiduría y en gracia. Que crecía en gracia, en sabiduría y en edad.
Entonces, si crecía, es que estaba haciéndose, ¿no? Claro, se estaba transformando en persona. Sabes que esa es ¿no? una herejía, ¿no? De los siglos primeros de la Iglesia. Los que defendían que Jesús ya hacía como que era hombre. Ajá, sí, claro. Eso es una herejía. Jesucristo fue hombre al 100%. Desde niño hasta el final. Y ahí, pues aquí lo que voy tratando es poner de relieve esas circunstancias sacando textos de los evangelios, de algunos evangelios, porque no todos los evangelios son iguales, ¿verdad? Tenemos dos evangelios que son Marcos y Juan, cuyo interés es probar que Jesús era hijo de Dios, claro. Entonces, obviamente, si su intención es probar que Jesús era hijo de Dios, pero el mismo hecho, el querer probar que Jesús era hijo de Dios, te están diciendo que ese Jesús humano, ese Jesús de Nazaret, también era hijo de Dios. Exacto. O sea, además de la naturaleza humana, tenía la naturaleza divina. Pero, ¿qué dice San Pablo en el capítulo 2 de los Filipenses? Dice, dejando de lado su condición divina, se anonadó, se hizo obediente, se hizo uno de nosotros. O sea, aquello se quedó allá. Yo les pongo un ejemplo que quizá pueda sonar un poco narcisista, pero digo, yo, y en general, nosotros, los capuchinos, si vamos a otro país a vivir, al ministerio, tenemos que olvidar nuestro país de origen. Si no, no te puedes encarnar. ¿Cómo vas a conocer tú a la gente y poderlos, lo que sea, ayudar en la manera que sea, predicar una palabra que te la entienda, si tú estás es que en España, y a España por aquí, y España por allá, y no, tú vienes aquí, haz todo el esfuerzo porque no es fácil de encarnarte en la realidad en que estás. Sí, dejar tu condición. Dejar tu condición original. Ajá. Y asumir una condición humana, pues en este caso diríamos mexicana, ¿no? Te tienes que encarnar. Hablando un poco de eso, de dejar la condición, yo creo que también ayuda el hecho de resaltar la humanidad de Jesús, pues también como que a quitarle a Dios muchas, bueno, no digo condiciones o imágenes falsas que tenemos de Él, ¿no? Precisamente como si Jesús no hubiera tenido sentimientos, como si no se hubiera a veces molestado, como si no hubiera, pues eso, ¿no? Sentido compasión y dolor. Precisamente hablar del dolor de Dios es a partir de la encarnación, porque Jesús sufrió por la gente con la que Él estaba, ¿no? Cuando platicas con alguien que está sufriendo y tienes empatía, pues te duele lo que la persona duele, claro. Se duele, ¿no? Y Jesús en muchos evangelios aparece, ¿no? Y se compadeció como de lo que estaba viviendo esa persona, ¿no? Porque era totalmente hombre, como tú, como yo, claro. Como cualquier persona, y a veces la imagen de Dios está como tan lejana, ¿no? Sí. De lo humano, que precisamente, pues sí, se le ve más como un Dios, que no quiere decir que no lo sea, pero es que nos sirve más también, o bueno, ayuda mucho verlo como hombre, para poderlo seguir como hombres, ¿no? Como discípulos. Me estaba acordando de, pues no sé, ahorita de un texto, pero, bueno, ahorita se me fue, pero Bueno, te conecto yo con lo que estabas diciendo, pues. De cierto modo, el entender la compasión de Jesucristo para mucha gente es fácil, precisamente porque dicen, como era hijo de Dios, como era Dios, pues claro, ¿cómo no va a tener compasión? Pero cuando tú ves en el mismo Marcos, que trata de demostrar que Jesús era hijo de Dios, Marcos te pone el hecho de las tentaciones, no las describe detalladamente, pero también incluye el hecho de que Jesús fue tentado. ¿Cómo fue tentado? ¿Por qué fue tentado? Porque era hombre. Si hubiera sido solamente Dios, ¿cómo lo van a tentar? No tenía caso, el demonio está tonto, ¿no? Claro, sí, pues sí. O sea, si el mismo demonio lo tentó, con lo dice lo listo que es el diablo, ¿verdad? Ah. Por ser diablo, lo tentó es porque veía ahí una ocasión para vencerlo, para engañarlo, y le pone motivos y razones que son, pues, que afectan a una persona, ¿no?
presumir, échate aquí, salta de aquí, y todos te van a admirar y te van a aplaudir, Sí, ya etcétera. me acordé de lo que iba a decir en la encíclica, creo que es la encíclica de Redemptoris Homini, de Juan Pablo II, dice, ¿no? Cristo muestra al hombre quién es el hombre. Claro. Porque precisamente a donde él llegó es a donde todos podemos llegar, ¿no? Yo este libro lo resumiría con algo parecido a eso. Cristo se hace hombre para enseñarnos a nosotros a ser hombres. Es decir, hombre, ser humano, como ser humano. Sí, ser humano. Ser humano. Se hace ser humano para enseñarnos a nosotros a ser seres humanos. Por aquí, Y eso es muy importante porque tú sabes que en estos tiempos hay mucho espiritualismo en la iglesia, hay mucho fundamentalismo y pues como que lo humano no le estamos dando el lugar y yo creo que no, y estamos perdiendo nuestra identidad porque nos estamos deshumanizando. Claro, Precisamente todo. si hay algo que ayuda a entender los sentimientos de Jesús es el humanizarte, ¿no? Tú pones, por ejemplo, hay un capítulo, ¿no?, de Jesús cuando bendice a los niños, ¿no? Que como precisamente, bueno, él, que le agradaba estar con los niños, que hace la comparación de que si no sois como niños no van a entrar al reino de Dios, como en esa actitud también filial, no sé. Yo no sé si trabajaste algo en este libro de Jesús, digo, como hombre, pero también como hijo, en su relación con Dios, con el Padre. No, porque eso no me interesaba. A mí me interesa todo. Me interesa hijo de María, no hijo de Dios. Ok, bueno, interesante. Como hijo de María, sí. Lo que pasa es que tenemos tan poco, ¿verdad? Pero pues obviamente que ese es un factor muy importante, que lo vemos, como Jesús con María, por ejemplo, las bodas de Caná, pues cómo se relacionan así como una madre y un hijo, ¿verdad? La confianza que tiene ella con él y él con ella, y etcétera. Bueno, el Evangelio de Juan, claro está que es un poco peligroso para tratar este tema de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Pero hay circunstancias en las cuales aparece precisamente eso ahí. En las bodas de Caná, una escena muy humana en la cual María se preocupa de esa necesidad y Jesús pues se quiere esquivar el problema como humano que es, ¿verdad? Y también yo creo que es... No te metas en líos, mamá. No, y yo creo que es también redimir lo humano, porque a veces lo humano también lo queremos negar, como, o sea, no valorando lo humano que hay en... Pues eso es lo que Jesús viene, si nos redime no de ser humanos, sino de no valorar nuestra condición humana. Exacto. Serán como dioses, acuérdate, la primera tentación serán como dioses. Ya el ser humano está escapándose de su condición humana. Eso es gravísimo. Sí. Sí. Y acceden a esa tentación, se dejan engañar. Serán como dioses, o sea, no quieren. Es como tú dices, yo mexicano, pues porque no tengo otro remedio, pero el día que pueda me voy a donde sea, o me voy a Estados Unidos, o me voy a Europa, ¿y qué te vamos a decir? Que eres un malinchista y que no mereces la dignidad de ser mexicano porque no lo valoras. ¿No? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, el ser humano, Adán y Eva, cuando se quedan así, con boquiabiertos, con la promesa de que serán como dioses, pues quiere decir, ya empezamos mal. Ya no valoran lo que es ser humanos, después de que Dios los ha hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Les ha dado unas cualidades, unas capacidades maravillosas, los ha puesto en unas condiciones hermosas de vivir ahí a gusto y tranquilos, y eran felices. Entre ellos, cuando Adán vio a Eva, se le alegró el rostro y dijo, ay, sí, con esto sí lo hago, ¿no? Voy a ser feliz con ella, ¿no? Sí. Pero luego entra la tentación y que la tentación es despreciar lo humano, en parte. Claro, despreciar, pero Ahora, pues, sí, y yo no sé, vergonzosamente. lo humano tiene mucho que ver también con los sentimientos. No sé si estás... Lo humano, los sentimientos tienen que ver con lo humano. Bueno, más bien. De tal manera que acuérdate de lo que decía aquel amigo, Franz Patzing, ¿no? Que somos una gota de razón en un mar de sentimientos. Ya, sí. No, pero qué importante es reconocer los sentimientos. Los sentimientos. Digo, pues, para hacernos humanos, porque también lo dice San Pablo, tengan los sentimientos de Cristo Jesús, que es precisamente
la carta a la que estabas haciendo alusión, Claro, ¿no? sí. Que de Filipenses. Los sentimientos eso es lo 2. que nos caracterizan y eso es una de las cosas que más nos gusta a los europeos cuando venimos a México. Que la gente es muy afectuosa. Sí, sí, no, y que no Esos son los sentimientos. Claro, ¿verdad? no ocultar los sentimientos, porque todos sentimos. No ocultar los sentimientos buenos ni los que parezcan malos, porque bueno, en cierto modo dicen no hay sentimientos malos, son sentimientos humanos, ¿verdad? Y que tú los tienes de enfocar rectamente y si son sentimientos de pena, si son sentimientos de gozo, de alegría, de tristeza, pues darles su lugar y nada más, ¿verdad? Oye, para quien lee este libro, como cuál es, digamos, como el itinerario, ¿no? Que podría, o al menos así como que por dónde te va llevando. Mira, es que yo tengo un defecto y una virtud al mismo tiempo como escritor. Y es que cuando empiezo a escribir, pues empiezo a escribir y me va saliendo, como que voy jalando de la... Sí, Pero bueno, en este libro sí hay un poquito de intención, es decir, yo comencé desde el principio e iba siguiendo, yo creo, déjame ver, el primer tema de qué evangelio lo tomé, para decirte que yo comencé con ese... Está de Mateo. Bueno, pues yo comencé con el Evangelio de Mateo e iba siguiendo el Evangelio de Mateo. Así con la descendencia de... Y claro, sin la descendencia de Abraham. Y ya, pues, hay hechos en los cuales yo miraba al paralelo de Lucas o de Marcos, etcétera, pero iba siguiendo pues el Evangelio de Mateo desde el principio hasta el final, haciendo un análisis de todas esas circunstancias en las cuales aparece la humanidad de Jesús, ¿verdad? Y claro, ahí también hay textos como ese que mencionabas hace poco, de la compasión. Jesús se compadeció de la mujer cuyo hijo lo llevaban a enterrar, la viuda de Naín. Está en Lucas. Entonces sí he seguido un poquito o sea, no he hecho un esquema de tipo temático, sino más bien siguiendo el esquema del Evangelio, porque pues cada tema es independiente del otro. Pero bueno, pero al final es como eso, son ¿no? 30 No perder de vista temas, no sé cuántos. Entonces cada uno trata una experiencia humana de Jesús. 30 temas. No perder de vista la cuestión de la humanidad de Jesús. Claro. Y así que eso nos encarna más como cristianos en la vida, ¿no? En el mundo. Sí, bueno, por una parte es esa. Por una parte es que tú te sientas dentro de la historia de Jesucristo. De tú que veas que Jesucristo es un modelo a seguir. Es un ser humano ejemplar. Es, por decir, el paradigma del ser humano. No solo del cristiano, del ser humano. Porque primero tenemos que ser seres humanos. Y la mejor manera de ser cristianos es ser seres humanos como Jesucristo. De hecho, no se puede ser cristiano sin ser humano. Eso también nos decía Pachi. Es que si vemos a Jesucristo, ¿quién lo bautizó? Juan. Lo bautizó Juan, pero ese bautismo de Juan no es igual que el nuestro. No es igual que el bautizo de Jesús. Ok. No, pues no es el mismo, claro. Porque por el bautismo entramos a... ¿Qué dice Juan? Dice, detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu. El bautismo de Juan no era bautismo en el Espíritu, era bautismo de penitencia. Sí. Entonces nosotros, a través del bautismo, asumimos el Espíritu de Jesús, pues como diríamos, como un plus, se dice ahora, ¿no? Como una fuerza para poder vivir, así como Jesús está penetrado del Espíritu de Dios, en esa comunión que tiene con el Padre, y eso es para mí es la clave, ¿no? De que Jesús sea el ser humano que tenemos que ser todos nosotros. A eso me refería con la pregunta que te hacía, porque, o sea, hablando de la humanidad de Jesús, aunque no lo tocas, digamos, en este libro, pero que exactamente, ¿no? Que uno como ser humano sí puede llegar a esa comunión plena con el Padre. Claro. O sea, porque al final es puede. Tenemos la capacidad en teoría, de lograrlo, ¿no? Tendríamos, pero ya una vez que pecamos, que tenemos ya esa cosa que llamamos pecado original, que la naturaleza humana está ya herida
y sujeta por las pasiones, de tal manera que, como dice Pablo, a veces hago lo que no quiero y lo que quiero no lo puedo hacer o no lo hago. O sea, esa fuerza de las pasiones es tan fuerte que Jesús viene precisamente por eso y nos comunica su espíritu. De tal manera que, por ejemplo, el mandamiento del amor. El mandamiento del amor, ¿por qué dice Jesús que es mandamiento nuevo? Porque nos dice que nos amemos como Él nos ha amado. En el Antiguo Testamento dice, ama al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esa es la ley de los judíos. Y ama, además, a ese prójimo, para ellos es el amigo, es el cercano, es el pariente, etcétera, no es el enemigo, ¿verdad? Y Jesús ha amado, amar como Jesús nos ama, es amar al enemigo. Y perdonar. Y llegar al extremo de dar la vida por la persona que amas. Y entonces Jesucristo sabe que eso no lo podemos hacer. Y nos dice, yo les daré mi espíritu. Yo les mandaré mi espíritu. Que ahí está el mandamiento nuevo. Y el espíritu es, como nos dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el espíritu que han recibido. Claro. Entonces, teniendo el amor de Dios, entonces sí tú puedes amar como Jesús. Entonces, claro, porque si decimos, no, entonces no hace falta ser cristiano, no hace falta bautizarse, pues falta no, porque hay millones de personas, la mayoría de las personas humanas, de los seres humanos, que nunca van a conocer a Jesucristo, ni van a entrar en la iglesia recibiendo los sacramentos y teniendo las ayudas que nosotros tenemos. Es que a nosotros nos ha mandado o nos ha elegido. Los he elegido para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Y los he elegido para que sean sal de la tierra y luz del mundo. Y la sal es para salar y la luz para iluminar. Es decir, tenemos un servicio que hacer en el mundo, que es iluminar la historia con la luz de Jesucristo, con la luz de Dios. Con el espíritu, como has dicho. Enseñarles también nosotros a ser humanos y no ser enemigos, como gato y perro que estamos viviendo en el mundo. Es una vergüenza que después de tanto tiempo y de tanta cultura y tantos estudios y no sabemos convivir y nos creamos enemigos de unos países, y todos los países, menos uno o dos, tienen que tener ejércitos para defenderse de los demás, porque son todos ejércitos de defensa, ¿no? De defensa, ¿verdad? Para defendernos. ¿Por qué nos creamos enemigos? ¿No? Yo pienso ahorita me viene hablando de eso de la humanidad, digo, de la palabra, ¿no? Humano, que viene de humus, tierra, sí. ¿no? O sea, en la medida que uno asume su fragilidad, porque yo creo que parte de, y como tú dijiste, ¿no? De Cristo se anonadó asumiendo la condición de hombre, que es precisamente su fragilidad, es cuando realmente podemos ser más humanos, ¿no? Claro. Y reconocemos que necesitamos ayuda, que necesitamos que nos quieran, que necesitamos querer, que somos frágiles y que por lo tanto eso nos hace como más sencillos, más humildes, porque somos humanos, claro. Precisamente, ¿no? O sea, la humanidad es parte como de reconciliar nuestra fragilidad, ¿no? Y desde ahí, pues te aceptas como eres y te estás abierto a un amor incondicional, ¿no? Que es el amor de Dios, ¿no? Desde ahí, ¿no? O sea, eres humano y te haces como los demás. ¿Por qué? Porque ya no te vas a poner por encima del otro, precisamente rescatas lo humano, que es lo frágil, ¿no? El humus, ¿sí? Y bueno, pues toda esa fragilidad se pone de relieve y se agrava pues con el primer pecado de la humanidad, ¿no? Y entonces, según eso, pues el ser humano pierde la amistad con Dios, porque él reniega de él, es decir, pues, es que nos ha dicho que seremos como dioses. Y ustedes se lo creyeron, ¿verdad? Y ustedes quisieron ser como dioses, ¿verdad? O sea, no quieren aceptar su condición, quieren ser rivales míos, o sea, como que el ser humano le declara la guerra a Dios. Sí. Y entonces pues viene esa condición ahora del ser humano, que la explicamos de esa manera, toda nuestra fragilidad, vulnerabilidad de ser humanos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la fuente de la vida, que es Dios. Por eso Jesús nos dice, tienen que renacer, tienen que nacer de nuevo, del Espíritu. Acepta el Espíritu de Dios para que Él te fortalezca, para que Él te ilumine, para que Él te guíe,
y Jesús no lo dice, los voy para a que mandar. te guíe y amando tu propia humanidad, ¿no? Entonces es cuando tú vas a valorar tu propia humanidad, tu propia historia, tu propia misión y toda tu condición humana. Eso. Y yo creo que el cristianismo tiene eso, sin hacer distinciones con otras experiencias religiosas que tienen sus ventajas también y lo vemos, pero el cristianismo nos da esa oportunidad de valorarnos como seres humanos. Eso, reconciliar lo humano. Eso. Maravillosos. Digo, a mí se me hace un por sobre ejemplo Dios. extraordinario de gestos de humanidad, no porque otros papas no lo hayan hecho, pero el Papa Francisco, si algo como que ha deslumbrado en su pontificado es su humanidad, a través de gestos bien concretos, bien sencillos, bien humanos, ¿no? Como, digo, no sé, es llegar a un convento, vengo a comer, a veces sin avisar. Digo, en Tierra Santa eso ocurrió, ¿no? Llegó al convento de los franciscanos, que no estaba en el protocolo, y dijo, yo vengo a comer con ustedes como con la comida que comen los frailes, ¿no? Y así, ¿no? Los sorprendió siendo el Papa, ¿no? O sea, en su ser humano, ¿no? Y quizá ese sea uno de los pecados de nosotros, los clérigos. Ya. El hecho de que mucha gente nos diga, es que usted está más cerca de Dios, es que usted, ¿no? Como que nos quieren poner un halo, ¿no? Que es un algo de santidad o de diferencia del común ser humano, quiere decir que nosotros hemos dado una imagen falsa de nuestra misión y de nuestro ministerio, cuando nuestra responsabilidad es precisamente enseñar, porque tenemos una experiencia más fuerte a través de nuestra espiritualidad, de nuestra vida religiosa, de nuestra vida sacerdotal, tenemos una experiencia más fuerte espiritual para ser humanos como Jesús. Entonces el hecho de que parece que ya nos elevamos a otro grado, eso es dar una imagen falsa y no vivir nuestra misión como tenemos que ser ser sal de la tierra, métete en la olla. Ni encarnados en la olla, ¿no? ¿Y cuál es la olla? El mundo, la sociedad en la que vives. La iglesia de los laicos. Acaba de escribir el gran teólogo José María Castillo, acaba de escribir un libro, La laicidad de la iglesia, y se lo regaló al Papa, ese libro, si te has dado cuenta. Se lo regaló, y el Papa lo recibió con mucho gusto y se hicieron amigos. Ah, sí. Porque este teólogo estaba medio echado fuera de la iglesia, tenía prohibido dar clases, etcétera. Era de los teólogos que estaban en cuestionamiento y ha escrito libros. Y otro tiene otro libro, ese lo tengo yo, lo comencé a leer, sobre el humanismo de Jesús. Claro, desde otro punto de vista yo escribo como cura y él escribe como teólogo, ¿verdad? Y es un librote de unas 300 páginas sobre la humanización de Jesús. No, este libro está bastante accesible, grato de leer. Sí, y lo pueden conseguir. ¿Cuántos minutos nos quedan, Osvaldo? 5, 4, 3. Lo pueden conseguir en nuestra librería de la Colonia Las Águilas, o en las librerías de la parroquial, y luego si les viene bien ahí, pues ahí seguro que lo van a encontrar. Y si no, pues pregunten a las librerías católicas a ver si está para... ¿Qué editorial es? Es Ediciones Palabra. Ediciones Palabra. Ediciones Palabra. Bueno, entonces, pues sí. ¿Me puedes prestar? Bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí el hombre. Y es un libro que es asequible, el precio es asequible, cuesta 90 pesos, creo. No, y muy atinado, digo, cada segmento que tú pones, sí, es el con... Pues eso. Y entonces yo creo que la evangelización, que está, entre comillas, de moda ahora, afortunadamente, el hacernos conscientes de que tenemos que evangelizar, tiene que comenzar por aquí, por presentar a un Jesús humano. Y como dices tú, y que los sacerdotes, digo también para los sacerdotes que nos vean, o que la gente, que sepan eso, ¿no? Que seamos como sacerdotes más humanos, más normales, exactamente, normales. Somos tomados de entre los hombres para hacer un servicio a los hombres. Así es. No para elevarnos por otro lugar. Sí. Y para estar entre ellos como seres humanos, como servidores de Dios y de los hombres al mismo tiempo. Yo en mi recordatorio de la primera misa, eso lo puse. La frase que nos da es de los hebreos.
sacerdote en favor de los hombres. Eso es muy importante en la ideología cristiana del culto, ¿no? De que el sacerdote es el pontífice entre los hombres y Dios, y entre Dios y los hombres. Este es como dicen en un responsorio de los santos, este es el que amó a su pueblo, el que ora mucho por su pueblo, algo se dice. El que ora mucho por su pueblo, ¿no? Entonces es una misión importantísima. El clero tiene que desclericalizarse, y esa es una tarea muy importante que tenemos. ¿Para qué? Para poder ser evangelizadores, porque Jesucristo no fue clérigo, fue laico. Entonces, si nosotros somos portadores de Jesús, del mensaje, y la persona de Jesús, pues entre más otros Cristos, entre más sencillos, pues tenemos que ser como ellos. Seremos más evangelizadores, por supuesto. Me gustó mucho lo que dijiste, que a ver si luego se te ocurre un libro así, Jesús, hijo de María, resaltando ese aspecto. Te lo encomiendo. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo y nos despedimos. Nos da mucho gusto. Gracias. Nos dio mucho gusto. Se nos pasó el tiempo así volando y esperamos que a ustedes les haya servido un poquito en medio de este diálogo muy espontáneo para entender por dónde van los tiros y qué importante es ser humanos como Jesús fue el paradigma del ser humano. Paz y bien. Paz y bien. In